Buen día para todos. Es una bendición poder reunirnos nuevamente para este ejercicio de meditar en torno al texto bíblico en este espacio espiritual, nuestro programa Palabras para una vida abundante. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Los elementos que se agregan durante la preparación de los alimentos aportan condiciones particulares al producto que elaboramos. En diferentes textos bíblicos se menciona la levadura, un elemento que se agregaba en la preparación del pan y cuyos efectos eran claramente evidenciados. Jesús habla de la hipocresía como una levadura, pues siempre que las personas daban espacio a ella, sus efectos no se hacían esperar. De manera particular, en el texto leído en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, se nos muestra cómo Jesús confronta a los fariseos porque en ellos estaba esta levadura y a su vez exhorta a los discípulos a cuidarse de la hipocresía. La hipocresía implica un esfuerzo constante por ocultar lo que se piensa, por ocultar las intenciones del corazón, un trabajo permanente por mostrarse ante los demás contrario a lo que en realidad hay en el interior. Este esfuerzo es una condición impía que a su vez resalta el hecho de que las personas que la practican no agradan a Dios. En lugar de trabajar sus condiciones interiores y hacer los replanteamientos necesarios de acuerdo con los principios entregados por Dios, los fariseos usaban la ley a su acomodo y con diligencia enjuiciaban a los demás. Jesús, por su parte, les mostraba con su vida y sus palabras, su enseñanza, que ellos no estaban viviendo para Dios como lo creían y lo pregonaban, que en ellos había falsedad e hipocresía, que sus prácticas cotidianas se ajustaban a interpretaciones y disposiciones particulares que eran impíos en realidad y que, por tanto, no sabían lo que era una experiencia de libertad y vida verdadera. ¿Podemos ocultar algo a Dios? ¿Podemos esconder algo de Él? La respuesta a estas preguntas era clara para los fariseos. No obstante, persistir en impiedad los llevó a perder la objetividad ante las condiciones de su vida y ante la realidad de la demanda de Dios. Parecían haber olvidado que, aunque intentaran tapar o esconder su realidad al pueblo que les rodeaba, frente a Dios sus esfuerzos eran infructuosos. Envanecidos en sus conocimientos, negaron toda posibilidad de que en ellos se gestara un nuevo espíritu al interiorizar y aplicar la palabra de Dios. Por otra parte, es bueno recordar que el mensaje que Dios entrega a su pueblo cada vez se hace más claro en los hombres y mujeres que lo reciben y lo profundizan. Esto da ubicación a las personas, da una visión más amplia y clara frente a la vida,
De manera que las personas del pueblo en quienes la claridad de la palabra se iba alcanzando o que en un futuro fueran avanzando en el conocimiento y en la estructuración en la palabra de Dios, no permanecerían engañados bajo el control y la influencia destructiva producto de los manejos equivocados que los fariseos hacían. La falta de integridad y todo con lo que pretendían manipular, todo con lo que buscaban mantener oculto en sus manejos. En los fariseos, pues al fin y al cabo se haría evidente y muchos del pueblo tendrían claro definitivamente quiénes eran ellos. Mirando esta problemática que encontramos en el texto bíblico y que el Señor Jesús alerta a sus discípulos a cuidarse de ella, hoy podemos revisar nuestra vida cuestionándonos a este respecto. Podemos preguntarnos en primer lugar, ¿usamos esta levadura en nuestro diario vivir? Podemos dar respuesta a esta pregunta observando si nuestro esfuerzo lo ponemos en ocultar lo que hay en nuestro interior, porque de exponerlo sinceramente en nuestro hablar y obrar, se evidenciaría que no hemos permitido que la palabra de Dios habite y actúe profundamente en cada uno de nosotros. Como segunda pregunta, podríamos hacernos este cuestionamiento. En cuanto a los principios que conozco, han sido entregados por Dios, los analizo, profundizo, los voy llevando a que se hagan realidad en mí, o los recopilo como una información buena, que me gusta, que me agrada, me interesa, y en ciertas ocasiones los interpreto y los aplico a mi manera y hasta hago uso de ellos para enjuiciar a mi prójimo. Las ordenanzas y principios que Dios nos ha dado, al aplicarlos nos renuevan, nos conducen a la libertad y a la salvación. Los principios que Dios nos da nos sacan del error, nos dan luz, nos conducen al descubrimiento y conciencia de nuestro ser, de nuestra realidad. Nos llevan a la verdad, nos encaminan hacia Dios y nos acercan al prójimo. Es definitivo que todos aquellos que recibimos la palabra de Dios como alimento, limpiemos nuestro interior de la levadura de la hipocresía y seamos referente de vidas íntegras, sinceras para todos los que nos rodean. Es en nuestras relaciones donde debemos dejar ver que Dios interviene en la vida del ser humano y vidas llenas de falsedad se transforman por la obra de Dios. En tercer lugar, podríamos preguntarnos, ¿someto mi voluntad a Dios, quien me ha entregado recursos de vida, y mi manera de obrar está a la altura de ellos? Podríamos pensar, al conocer y entender un principio de vida dado por Dios, que inmediatamente nos convertimos en practicantes de este principio. Pero hoy debemos reconocer que no se da así en todos los casos. Entender y saber palabra de Dios aporta un conocimiento incomparable al ser humano. Sin embargo, debo permitir que Dios actúe en mi interior y con ese alimento espiritual se geste en mí un nuevo espíritu y en consecuencia mi obrar esté a la altura de los principios recibidos. Si actúo como los fariseos, me alejo de Dios, mi corazón se endurece, doy oportunidad a que en mí aparezca la ceguera espiritual
y acercarme a Dios y vivir para Él, cada vez es una experiencia más lejana. Como lo menciona el apóstol en la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La sociedad en la que Jesús vivió no es la única que se ha visto afectada por esta condición de impiedad. En nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con los amigos, en el estudio, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, entre muchos otros espacios relacionales, se hace uso de esta levadura de los fariseos, aún en detrimento de la propia persona, de la relación con el Creador y con nuestro prójimo. Ante la palabra que de parte de Dios recibimos, tenemos una demanda de vida, una demanda a que nos convirtamos en testimonio de integridad, aportando a nuestra sociedad esperanza, confianza y confirmando así la eficacia de la obra de Dios en todos los seres humanos que se disponen ante el recurso que Él nos entrega. No es con nuestras fuerzas, creemos en Dios y entonces permitimos que al poner en práctica su palabra, en nosotros se renueve y se dé un espíritu completamente diferente. Y entonces la expresión de un nuevo hombre que vive en integridad se hace evidente en todos los medios en donde nosotros nos movemos. Si el Espíritu de Dios obra en mí, es posible tener entonces la experiencia expresada en el texto del Salmo 26. El versículo 1 de este salmo dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Este hombre va ante Dios con toda seguridad para que considere su andar, con la confianza que su actuar ha sido conforme a lo que ha recibido de Él. Es como la experiencia de un hijo que se acerca a su padre y puede dar fe que su comportamiento ha sido a la altura de la instrucción que el padre le ha entregado. El hijo le puede decir con certeza que ha vivido en integridad, que con su vida honra a su padre. La vida íntegra es una ofrenda agradable a Dios. Es nuestra ofrenda agradable a Dios, pero es una condición que se nos demanda, que es exigida si queremos estar ante su presencia. Además, el salmista expresa que eso no es de sí mismo, sino que se origina en la confianza que ha depositado en Dios. Entonces, la confianza en Dios nos permite no solo estar dispuestos a recibir los principios de vida que Él nos entrega, sino que nos lleva a ponerlos por obra, de manera que nos convertimos en hombres y mujeres consecuentes entre lo que conocemos y lo que aplicamos en el diario vivir. Trabajar nuestra confianza en Dios es definitivo para que su obra se cumpla en nosotros, transformándonos y haciéndose evidente su salvación. Más adelante el salmista expresa: No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. En estos textos vemos que el salmista habla ante Dios de su vida recta, haciendo referencia al ámbito relacional con su prójimo, en su caminar, en su actuar, probablemente en sus negocios, en sus planes, con sus amigos, entre otros. Eligió, sin dudarlo, sin siquiera considerar otra opción, eligió
la integridad. Las oportunidades para actuar como los impíos lo hacen, se presentan a lo largo de nuestras vidas, pero el salmista nos deja ver que nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de tomar la decisión y no vivir como ellos, de no dar cabida a la hipocresía como lo hacían los fariseos. Nuestro entorno puede estar colmado de ofertas para poner la levadura de la hipocresía como parte de los elementos con los que alimentamos nuestro ser. Pero así como en Jesús la integridad triunfó, nosotros podemos ser de aquellos que exalten a Dios al asumir esta vida en integridad. Y en otra parte del Salmo encontramos: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y contar todas tus maravillas. El salmista no pretende estar ante Dios de cualquier manera. Contrario a esto, manifiesta su disposición a mantenerse en integridad, en santidad, a continuar exponiéndose a que Dios obre en él. Hacer esto a su vez le permite mantenerse cercano al Padre Celestial, disfrutar de su presencia y dar testimonio de ello y de su obra en la vida humana. Un actuar puro, consecuente con la verdad entregada por Dios, nos acerca a Él y nos permite pregonar a otros su obra por la experiencia personal. Aceptemos entonces el llamado que Jesús nos hace a guardarnos de la levadura de la hipocresía y hagamos que nuestro obrar, hagamos que todo nuestro actuar sea una consecuencia de los principios trascendentes que hemos recibido de Dios. Es un reto que no solamente da como resultado bendiciones personales, sino que también hace extensivos esos efectos salvadores a la vida del prójimo y por ende generamos un impacto sobre nuestra sociedad. Además de cualquier bienestar o dificultad que la vida de integridad de pronto nos pueda acarrear, tenemos, por cierto, es algo claro para nosotros que creerle a Dios vale la pena y que como recompensa suprema está que en nosotros se irá perfeccionando el propósito eterno para el cual fuimos creados. Soberano Dios, tu palabra llega a nosotros en esta mañana para recordarnos que es nuestro deber guardarnos de la hipocresía y llevar una vida íntegra que nos permita acercarnos a ti y afectar positivamente nuestro entorno. Sé que frente a diferentes principios que nos has entregado, nuestras vivencias aún se quedan cortas, pero hoy ante ti reitero mi disposición para que tu espíritu se haga cada vez más claro en mi vida y presento a todos aquellos hermanos y amigos que junto conmigo han reflexionado en esta mañana acerca de una vida íntegra, para que en ellos también cada día tu palabra se haga realidad. Te agradezco, Dios, por tu misericordia y tu gran amor expresado para con nosotros continuamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos tu obra perfecta. Amén.